así, el amor maternal de Dios. Y está basado este estudio, esta predicación, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, que es el nombre de nuestro Señor. Pero antes de hacerlo, permítanme orar, hermanos, por esta predicación. Gracias, bendito Señor, te doy por este momento. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Aquellos, Señor, que en esta tarde no nos pudieron acompañar por cualquier motivo, Señor, tú lo conoces. Bendíceles también, Señor. Bendíceles para que en otro momento puedan continuar congregándose, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas y nos muestras, Señor, bastantes cosas que nosotros como seres humanos necesitamos aprender de ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Padre, a través de ella, que nos ilumines, que sea tu Santo Espíritu, Señor, nuestro Maestro. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, miren, dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 34:6, va a aparecer en la pantalla, y dice lo siguiente: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Jehová, Jehová, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero seguramente ustedes recuerdan muy bien este pasaje en la Reina Valera del 60. Jehová, Jehová, Dios fuerte, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Seguramente ustedes se lo saben de esa manera, ¿no? Aquí lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pero miren, hermanos, déjenme, les comento lo siguiente. 100 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, fíjense bien, 100 años después, no había pasado mucho. 100 años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, Marción, un hombre, estableció una comunidad de personas que rechazaban el Antiguo Testamento, rechazaban las Escrituras. Lo que ellos ya tenían por escrito, Marción lo estaba rechazando 100 años después de que Jesucristo haya estado entre nosotros. Y en cambio, Marción proponía una visión dualista de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, lo que Marción enseñaba es que había varios dioses. El Dios creador, a que él llamaba Yahvé, el que aparece en el Antiguo Testamento, y el Dios revelado por Jesús. Entonces, para Marción existían dos dioses, pero el Dios del Antiguo Testamento era un Dios menor, por eso le pongo así con Dios, con una D minúscula, porque eso es lo que pensaba Marción. Él decía, el Dios del Antiguo Testamento, que se llamaba Jehová o Yahvé, es un Dios inferior al Dios que reveló Jesucristo. Eso es lo que pensaba Marción. Porque Marción hacía esto, Marción rechazaba el Antiguo Testamento. Porque él decía, en el Antiguo Testamento aparece un Dios que es iracundo, un Dios que es enojón, un Dios que es castigador. Pero en cambio Jesucristo nos muestra un Dios clemente, misericordioso, nos muestra un Dios compasivo. Entonces para él, para Marción, el Dios que mostraba a Jesucristo era diferente al Dios del Antiguo Testamento. Bueno, Marción, hermanos, él estaba influenciado por el gnosticismo de la época. El gnosticismo de la época, esta es una creencia. Los gnósticos, ellos creen en la sabiduría, ellos creen en el conocimiento. Bueno, los gnósticos creían, ahí le puse una imagen aquí al final, bueno, aquí de este lado izquierdo, que Dios, el ser que está emanando eones, así lo ven ellos, una de esas emanaciones creó un demiurgo. El demiurgo se crea un Dios y crea la tierra porque él cree que es el único Dios, el demiurgo. Pero entonces tiene que venir alguien desde el Dios, ahí lo puse así como un átomo, desde el Dios, que él nos va a revelar la verdad al verdadero Dios. Entonces se dan cuenta, Marción de alguna manera está pensando como los gnósticos, está pensando de esta manera. Entonces Marción, en esta cuestión, él rechaza al Dios del Antiguo Testamento, él crea su propio canon, él dice, bueno, los libros del Antiguo Testamento no nos sirven de nada porque nos muestran a un Dios inferior. En el Nuevo Testamento él dice, solamente el Evangelio de Lucas es verdadero, porque todos los demás evangelios, Mateo, Marcos y Juan, son muy judíos. Y Marción dice, no los podemos poner en la Biblia. De las cartas de Pablo acepta la mayoría, pero deja afuera Hebreos, 1 y 2 de Timoteo y Tito, porque él dice que esas cartas también están llenas de referencias al judaísmo y se ve aquí un Dios responsable de los males y de las guerras. De esto, hermanos, esto provocó que la iglesia en sus inicios estableciera cuáles eran los libros que iban a formar parte de la Biblia, lo que nosotros llamamos el canon de las Escrituras, el canon de la Biblia. Entonces, si se dan cuenta, Marción empezó a difundir esas ideas
diciendo que el Antiguo Testamento no era palabra de Dios, diciendo que algunas de los libros del Nuevo Testamento tampoco eran palabra de Dios, pero la iglesia entonces se tuvo que reunir y decidir qué libros forman parte de la palabra de Dios. Esto es solamente uno de los muchos ejemplos a través de la historia de cómo Dios puede usar las malas acciones de los hombres para sus buenos propósitos. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver todo esto, hermanos, con lo que nos quiere enseñar hoy, no? Mucha filosofía, mucho marción, mucha ciencia y todo esto, pero ¿qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Las herejías de Marción y otros movimientos continúan todavía hasta nuestra época. Porque hay algunos cristianos, a mí me tocó ver varios cristianos así, que consideran que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Entonces las ideas de Marción, aunque Marción ya murió hace mucho tiempo, aunque hace mucho tiempo ya la iglesia dijo, es una herejía lo que le está enseñando, el marcionismo. Aún así, hay creyentes que creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Hay algunos también que siguen promoviendo estas ideas diferentes. Entonces, aunque Marción murió, sus ideas continúan en nuestra época. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 17, que todo lo que es bueno y todo lo que es perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Y luego fíjense lo que dice la parte final. Dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios nunca cambia. Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que el mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Él es exactamente el mismo. En pocas palabras, hermanos, eso quiere decir que Dios es Dios y que siempre ha sido lo que Él ha sido. Y nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos a este Jesús tan clemente y tan compasivo, tan misericordioso, y luego vamos allá a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, que dice Juan, Dios es amor. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y vemos esta revelación de Dios, y entonces vamos hacia el Antiguo Testamento y vemos todas estas cuestiones, las guerras, las luchas, las batallas, cómo Dios abre la tierra y se traga a las personas, ¿no? En el Antiguo Testamento, entonces nosotros tenemos que entender que detrás de todo esto hay una manifestación del amor de Dios, pero no sabemos todavía cómo aplicarla. El hecho de que nosotros no logremos entender cómo está el amor de Dios atrás de todo aquello, no significa que Dios esté cambiando, que sea un Dios diferente. Es el mismo Dios. Es exactamente el mismo Dios. Pero, hermanos, puede ser que nosotros interpretemos mal la Biblia por dos razones. Por un lado, porque tenemos un concepto errado del amor de Dios, y por otro lado, nosotros fallamos en interpretar la Biblia correctamente en ese pasaje. No logramos entenderlo por completo. Por eso, a veces los invito los miércoles, ¿no? En los miércoles estamos viendo un tema ahorita un poco medio profundo, el Día del Señor. Y veo como que de pronto se me quedan viendo con los ojos así de que ¿qué está enseñando el hermano? Porque necesitamos, ¿verdad?, aprender del Antiguo Testamento, pero leerlo a la luz de su contexto para que podamos ver ese carácter de Dios que se refleja en el Nuevo Testamento, podamos verlo también ahí en el Antiguo Testamento. Hermanos, herejías como el marcionismo y otras siguen apareciendo de tanto en tanto. Hoy hay grupos, fíjense bien, hay grupos que se refieren a Dios como una madre y dicen que Dios es mujer. Y le hablan como madre y le hablan como creadora. Hay grupos que se refieren a Dios de esta manera. Y esto no es más que simplemente una manifestación del feminismo radical de nuestra época. De tal manera que hay grupos, vamos a decirle así, de gente que dice ser cristiana, que influenciados por el feminismo de la época, han llegado a decir que Dios es una mujer, que Dios es madre. Pero también hay cristianos que consideran que Dios es varón, porque en la Biblia se le llama Padre y porque en la Biblia se le llama Señor. Entonces hay cristianos que creen que Dios es varón y hay otros que andan diciendo por ahí que Dios es madre. Hermanos, eso es un error. Es un error en los dos lados. Dios no es hombre y Dios no es mujer tampoco. Dios no es varón y Dios no es hembra. Nosotros cometemos un error porque estos géneros Dios nos los ha dado a nosotros, a la humanidad. Dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó varón y hembra. Pero eso no significa que Dios sea hombre o que Dios sea mujer.
Y nosotros queremos aplicar las categorías que nosotros conocemos, las queremos aplicar también a Dios. Pasa lo mismo con el tiempo. Queremos meter a Dios en el tiempo. Y no nos acordamos que en realidad Dios vive fuera del tiempo. Dios no está atado a nuestro tiempo. Nosotros sí, nosotros tenemos el día y la noche, tenemos que dormir, tenemos que descansar. Pero Dios no. Dios no está atado a nuestro tiempo. No. Él está fuera totalmente del tiempo. Pero a veces son conceptos profundos, hermanos, que a veces no logramos entender. Hermanos, en otras palabras, fíjense, Dios ha creado varón y hembra, pero eso no significa que Dios sea lo uno o sea lo otro. De hecho, la Biblia nos revela en Génesis 1:27 que tanto el varón como la hembra han sido creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, pero los dos fueron creados a imagen de Dios. Eso significa, hermanos, que cada sexo, hombre o mujer, reflejan la imagen de Dios, reflejan características del carácter de Dios. La mujer refleja ciertas características de Dios de mejor manera que el hombre. Y el hombre refleja ciertas características del carácter de Dios de mejor manera que la mujer. El hombre, por lo tanto, no es superior a la mujer, ni la mujer tampoco es superior al hombre, porque los dos han sido creados a imagen de Dios. Y en este carácter que cada uno de nosotros muestra, porque hay características de cada género, podríamos hablar, por ejemplo, de diferencias entre el hombre y la mujer. El hombre por naturaleza es más fuerte. El hombre por naturaleza es un ser más racional, generalmente. Porque hay de repente uno que son irracionales, ¿no? La mujer generalmente es una mujer más emocional. ¿Es bueno ser emocional? ¿Es malo ser emocional? ¿Es bueno ser racional? ¿Es malo ser racional? Nosotros creemos que Dios ha creado a los dos sexos y cada uno muestra cualidades de Dios y cuando están juntos se complementan. Se complementan los dos. Y cada sexo muestra entonces características o cualidades de Dios. Miren, vamos ahí otra vez al pasaje, Éxodo capítulo 34:6, va a aparecer en las pantallas. En este pasaje, hermanos, en el capítulo 33, antes de ese versículo que va a aparecer en la pantalla, Éxodo 34:6. En el capítulo 33, si ustedes van a sus Biblias, lo pueden leer en sus casas, hay un diálogo entre Dios y entre Moisés, que termina con la petición de Moisés diciéndole a Dios, quiero por favor que me muestres tu gloria, te ruego Dios, muéstrame tu gloria. Y entonces Dios le dice a Moisés, voy a hacer pasar delante de ti toda mi bondad y voy a proclamar mi nombre, Jehová. Eso aparece en el capítulo 33. Y entonces en el capítulo 34 nosotros vemos que Dios pasa delante de Moisés, ya hemos hablado un poquito de esto, cuando Dios esconde a Moisés ahí en el hueco, ¿verdad? En una hendidura que da por ahí. Y entonces Dios pasa por delante de Moisés. Dice la palabra de Dios que Moisés ve la espalda de Dios, pero Dios pasa proclamando su nombre. Pasa delante de Moisés proclamando su nombre. Y dice, Jehová, Jehová, Dios de compasión y de misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable. ¿Y de qué otra cosa? De fidelidad. Lleno de amor inagotable y de fidelidad. En el Antiguo Testamento, hermanos, no sé si ustedes han leído un poquito en el Antiguo Testamento, pero siempre que aparecen los nombres, nos revelan el significado del carácter de la persona. Entonces han visto ustedes un poquito de eso en el Antiguo Testamento. De pronto en el Antiguo Testamento, la mayoría de los nombres que se dan es porque reflejan el carácter de la persona, de las personas. Entonces cuando Dios está revelando su nombre, Él está revelando también lo que significa su carácter. ¿Qué es lo que significa su nombre? Significa esto, que Dios es un Dios de compasión y de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. En hebreo esto se lee así, Yahvé, Yahvé, el Rahum Behanún. Ahí significa el Dios de compasión y de misericordia. Creo que la primera palabra, hermanos, nada más aquí, el Dios de compasión y de misericordia. No, nada más, lo único que quiero yo tocar en esta tarde, el Dios de compasión y de misericordia. La palabra, hermanos, que Dios utiliza, la primera palabra que Dios utiliza para describirse a sí mismo es Rahum, que es compasión. Yahvé, Yahvé, el Rahum Behanún. Yahvé, Yahvé, Él es Dios. Rahum, compasión. La primera palabra que Dios utiliza para describirse a sí mismo es Rahum, compasión. Esta palabra, hermanos,
Se traduce así, como compasivo. Algunos de pronto la traducen como misericordioso, pero misericordioso más bien sería la siguiente palabra, Hanún. Rahum tiene que ver más con la compasión. Pero hermanos, aquí está lo interesante. La palabra hebrea Rahum, que se traduce como compasión, deriva de la misma raíz que da origen a la palabra Rehem, que significa vientre o matriz. Entonces, los comentaristas, los teólogos, la mayoría de ellos, está de acuerdo en que esta palabra compasión, una traducción más precisa, sería compasión maternal. Compasión maternal. Lo podríamos leer como Yahvé, Yahvé, el Dios de compasión maternal. No porque Dios sea mujer, otra vez. Porque hombre y mujer reflejamos las características de Dios. Pero Dios nos está dando a entender a nosotros, con imágenes que nosotros podemos entender cómo es su carácter. Y lo primero que Él dice es que yo soy un Dios compasivo como mamá. Eso es. Un Dios compasivo como mamá. Otra vez, no es que Dios sea mujer. Quiero que sea claro con esto, ¿no? Dios no es hombre, tampoco es mujer. Pero Él nos está dando una imagen con la cual nosotros nos podamos, con la cual nosotros estemos familiarizados para entender el carácter de Dios. Y lo primero que dice Dios es, yo soy un Dios compasivo, así como ama, un Dios con compasión maternal. Miren, vamos a Isaías 49, del 3 al 15, para que se den una idea, va a aparecer ahí en las pantallas. Isaías 49, del 3 al 15, para que se den cuenta. Aquí es la misma palabra en hebreo, obviamente aquí está en español. Pero vean, es Dios el que está hablando aquí. Dicen, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá, ¿qué cosa? Misericordia. Pero otra vez esta palabra compasión, esa palabra rahum. Dios tendrá misericordia, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Pero aquí Dios está comparando su amor por Israel como el amor de la madre por sus hijos. Y ya es una pregunta retórica ahí. ¿Una madre olvidará a lo que dio a luz? O sea, a su hijo, a su retoño. Bueno, hay madres que sí, ¿no? Hay casos, entiendo yo que hay casos, de casos a casos. Pero en general, las madres no se olvidan de sus hijos. Y por eso le da pregunta retórica. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvida la mujer? Es difícil. En realidad casi no, es imposible. Sí es verdad, hay casos, ¿verdad? De mujeres malas. Pero en general, no. Y entonces dice Dios, bueno, aunque haya mujeres así, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Pero es la misma palabra. Pero fíjense, Dios está hablando de sí mismo en primer lugar como un Dios que va a tener siempre misericordia de su pueblo, y luego después hace la comparación con una mujer. Así como la mujer no se olvida de sus hijos para compadecerse del fruto de su vientre, así también Dios no va a dejar de compadecerse de su pueblo. Es esta correlación entre los dos. Por lo tanto, hermanos, como ya les comenté, varios teólogos concuerdan en que la traducción más acertada sería compasión maternal. Yahvé, el Dios de compasión maternal. Hermanos, cuando Dios se describe a sí mismo, usa términos conocidos para nosotros, de manera que podamos captar mejor lo que Dios nos quiere enseñar. Así que cuando en la Biblia nosotros encontramos que Dios tiene ojos y manos, no significa que Dios tenga ojos y manos. Pero en la Biblia se nos revela un Dios que todo lo ve. Pero no es que Dios tenga ojos. Pero Dios dice que tiene ojos para que nosotros entendamos que Dios está viéndolo todo. Y cuando dice que Dios tiene manos, significa que Dios actúa y que se involucra en nuestra historia. ¿Por qué digo que Dios no tiene ojos y que Dios no tiene manos? Porque la palabra de Dios claramente nos dice que Dios es espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo. Dios es espíritu. Entonces, pero en la Biblia se utilizan estas cuestiones que nosotros llamamos, ¿verdad? Que son antropopatías, que tiene que ver con que Dios utiliza imágenes que nosotros conocemos, entendemos, para que nosotros logremos un poco entenderlo a Él, captar un poco de cómo es Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios se describe a sí mismo como un Dios con compasión maternal, no nos está diciendo que sea mujer, que es lo que les he estado diciendo. Cuando Dios dice, yo soy un Dios que se compadece de ustedes, como una madre se compadece de sus hijos, no significa que Dios sea mujer,
Como tampoco al describirse como padre nos está diciendo que sea varón. Varón y hembra, hombre y mujer reflejan la imagen de Dios. Pero Dios nos está diciendo con esto que quiere que entendamos que Dios nos ama a nosotros así como una madre ama a sus hijos. Esta expresión, hermanos, Rahum, aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como un Dios con compasión maternal. Pero solamente la vamos a ver en dos pasajes. En Nehemías capítulo 9 y más adelante la vamos a ver ahí en Jonás. Miren lo que dice ahí en Nehemías capítulo 9 y vamos a ver de esta manera el primer punto. El primer punto que yo quiero que entendamos con esta palabra, ¿qué significa que Dios sea un Dios compasivo? ¿Qué significa que Dios tenga esta compasión maternal? ¿Qué es lo que significa? Bueno, hermanos, significa que tenemos un Dios de perdón y que no abandona. Eso es lo que tenemos. Un Dios que perdona y que no abandona. Eso es lo que significa uno de los significados de esta palabra Rahum, compasión. Vamos a leer ahí Nehemías 9, del 16 en adelante. Pongan atención, dice así la palabra de Dios. Sin embargo, nuestros antepasados, esta es una oración de Nehemías, hermanos. Déjenme, les voy a platicar un poquito antes de leerles el pasaje, para que puedan entender un poquito el concepto. El pueblo israelita, después de haber pasado 70 años en el exilio, de lo que hemos estado platicando ya varias veces, Dios les permite que ellos regresen a su tierra. Y entonces ellos regresan en un primer momento con Zorobabel, en un segundo momento regresan con Esdras, y en un tercer momento ellos regresan con Nehemías. Y con Nehemías reconstruyen las murallas de Jerusalén. Si ustedes pueden recordar un poquito de eso en sus mentes. Ellos regresan a Jerusalén y entonces Nehemías tiene que regresarse otra vez a la corte. Pero Nehemías, antes de irse, volvió a hacer una reforma ahí dentro de Jerusalén porque la gente otra vez ya estaba desobedeciendo a Dios. Nehemías se fue y cuando Nehemías regresó, encontró que los israelitas nuevamente estaban desobedeciendo a Dios. Ya habían pasado 70 años en el exilio, habían estado castigados. Regresan a sus tierras, a su tierra, a la que Dios les había dado, a la tierra prometida. Están reconstruyendo las murallas, ya levantaron el templo también. Y apenas regresan y comienzan a adorar a otros dioses. ¿Qué creen que quiere hacer Nehemías cuando regresa y los ve ahí? Se quiere arrancar los pelos, hermano. Está enojado Nehemías, está enojado. Gracias, hermano. Está enojado Nehemías, muy enojado. Y entonces viene y trae a todos los líderes. Obviamente los exhorta, porque están haciendo eso, porque están desobedeciendo a Dios. Y Nehemías les dice, ¿qué no se dan cuenta que porque desobedecieron a Dios es que Dios nos llevó al exilio? O sea, sus padres. ¿No se dan cuenta que porque sus padres desobedecieron a Dios es que Dios nos llevó al exilio? ¿Y por qué es que ustedes insisten en continuar haciendo lo mismo? Entonces Nehemías comienza a orar por el pueblo israelita. Y esta es parte de la oración. Y vean lo que Nehemías dice. Sin embargo, lo que dice Nehemías, está orándole a Dios. Sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron atención ninguna a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Nehemías está hablando del pasado. Dice, esto fue lo que hicieron nuestros padres. Y ellos querían que se los volvieran a llevar a Egipto. Pero lo dice Nehemías, pero tú eres un Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cometieron terribles blasfemias. O sea, dice Nehemías, a pesar de que en el desierto levantaron este becerro de oro, adoraron a otros dioses, tú no los abandonaste. Tú no los abandonaste. Ellos habían pecado, hermanos. Y Nehemías le está diciendo a Dios, bueno, Dios, yo sé que en el pasado tú fuiste un Dios así, que perdonaste a tus hijos a pesar de que te estaban desobedeciendo. Por favor, Señor, ahora en este tiempo, vuélvenos a perdonar. Hermanos, quizás el mejor ejemplo que podamos encontrar de esta clase de amor es precisamente en las mujeres, en las madres. Esta compasión
maternal. Fíjense, yo conozco el caso de una hermana. La hermana está muy, muy anciana, pero desde que yo estaba joven la conocí allá en la iglesia en la cual mi papá era pastor. Yo recuerdo que esta hermana tenía un hijo drogadicto que inclusive era de esos que agarraban los electrodomésticos de la casa, los iba a vender para comprarse droga. Y el hijo iba y se perdía 2 o 3 semanas. Regresaba a la casa, todo flaco, todo sucio, todo maloliente. ¿Y qué creen que hacía la hermana? Lo dejaba pasar. Lo dejaba pasar, lo atendía, lo limpiaba, aunque ella sabía que él otra vez iba a hacer lo mismo. Porque una vez platicábamos con ella acerca de esto y ella decía, es que es mi hijo. Le duele, ¿no? Le duele ver la condición de su hijo así, pero no puedo dejarlo. Le decíamos, bueno, lo metemos a un centro de adicciones y sí, ya lo hemos intentado. Ya van como 3 o 4 centros de adicciones en el que lo metemos y él se escapa o después de que sale vuelve exactamente a hacer lo mismo. Y ella continuaba recibiéndolo. Desde nuestra perspectiva, meramente lógica y racional, la compasión maternal, hermanos, a nosotros nos parece absurda. No la entendemos. No logramos a veces captar este amor tan profundo de Dios. Es como la madre en la que su casa se está incendiando y ahí están sus hijos adentro y le dicen, ya la casa, ya el incendio es tan fuerte que ya nadie puede meterse. Si se mete, seguramente la persona que se meta va a morir. Y la mamá va ahí y se mete, tratando de rescatar a sus hijos. Seguramente no va a vivir, pero la mamá de todas maneras se va y se mete para salvar a sus hijos. ¿No era razonable? ¿No era lógico que alguien se meta así? Pero entendemos por qué lo hizo. Entendemos por qué lo hizo. Hermanos, así es Dios. Es un Dios de compasión. Por eso, en ocasiones me aterra a veces creer que hay personas que creen que Dios los ha rechazado. Tengo un familiar, ¿verdad? Que es así. Tengo un familiar que cuando yo hablo con él, me dice, no, es que yo soy de los que Dios me eligió. Es lo que me dice. A mí ya Dios me rechazó. Yo sé que soy de esos. Así lo dice. Y no, y le digo, no es así. Tú puedes acercarte a Dios. Él está dispuesto a recibirte. No, ya sé que soy de esos. Es la palabra de Dios. Tú eres un Dios de perdón. Ni aún, fíjese, a su pueblo israelita, ni aún creando ellos ese becerro de oro. Dice, ni aún así los abandonaste. Siempre estuviste ahí. Hermanos, esto debería ser un llamado a nosotros al arrepentimiento, ¿verdad? Y a vivir vidas dignas de ese amor. O sea, cuando tú ves, y yo creo que ustedes, ahorita que estamos haciendo esto con las madres, yo creo que si cada uno de nosotros reflexiona en lo que nuestras madres hicieron por nosotros, yo creo que muchos de nosotros diríamos, híjola, hice sufrir mucho a mi mamá. Yo soy uno de esos, que puede decir, híjola, si pudiera regresar y haberlo hecho diferente, lo haría. Porque nunca faltó su amor, siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí el amor de mamá. Y yo digo, híjole, le di tantos problemas, ¿no? Tan rebelde, tan rebelde. Entonces, esta clase de amor, hermanos, nos impulsa a nosotros a ser transformados y buscar, ¿verdad? Y buscar ser diferentes. Esta es la manera en que Dios también trabaja con nosotros. Dios nos muestra su amor y su amor, a través de su amor, Dios va transformando nuestras vidas. Dios nos quiere decir a nosotros, hey, yo te he perdonado. Y entonces este amor nos impulsa a nosotros a querer ser diferentes, ¿verdad? A ser diferentes, no volver a hacer lo mismo. ¿Para qué? Dios me ama tanto, no quiero ser yo alguien que siempre esté lastimando y lastimando y lastimando y que esté ofendiendo
a Dios. Hermanos, por eso Pablo en Efesios 3:18, él dice, Pablo, yo oro para que ustedes entiendan cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Porque entendiendo el amor de Dios, la profundidad del amor de Dios, eso cambia nuestras vidas. Fíjense, hay un hermano, y gracias, bueno, no vino, y de todo modo yo no pensaba, pero ahorita me acabo de acordar un poquito. Hay un hermano aquí de nuestra iglesia que se alejó de Dios por un tiempo. Y su mamá, siempre que hablaba con él, le decía, hijo, regresa, hijo, regresa, hijo, regresa. Estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti. La mamá murió y eso le rompió el corazón a este hermano. Y regresó. Pero regresó porque él vio la manifestación del amor de Dios en su mamá. Y dice el hermano, y ahora mi mamá oraba por mí todos los días y me decía, regresa. Dice, y ahora yo, dice él, entiendo el poder de la oración. Pero porque él vio el amor de Dios reflejado en su mamá. Entonces eso lo hizo a él regresar. Por eso yo digo, el amor de Dios es así, ¿verdad? Dios es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar y es un Dios que no nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Esto es el amor maternal de Dios. Número 2, hermanos, también tenemos un Dios, entonces, que se compadece de todos. Vamos ahí a Jonás. Jonás es un profeta del que en algún tiempo hablaremos bastante de él, de Jonás. Pero vamos allá a Jonás capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Y dice lo siguiente. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Y entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. Ahí está el nombre de Dios otra vez. Lento para enojarte y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Vean lo que está haciendo aquí Jonás, hermanos. Jonás está bien enojado que le está aventando en la cara a Dios lo que significa su nombre. Dice, yo sabía que tú eres así. Por eso yo no quería ir a Nínive. Por eso yo no quería ir a Nínive. Si recordamos un poquito de la historia de Jonás. Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive. Y dice la palabra de Dios que Jonás agarró un barco y se fue a Tarsis, en la dirección opuesta a Nínive. Cuando empezamos a estudiar un poquito la historia, decimos, ¿por qué es que Jonás no quería ir a Nínive? Si se supone que Jonás era un profeta de Dios y que Dios le está diciendo a Jonás, ve a Nínive a predicarles a ellos. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Pero cuando tú estudias un poquito la historia de Nínive, Nínive es la capital de Asiria. Asiria es precisamente esa nación que ahorita les comentaba yo, que se llevó a Israel al exilio. Y ellos, los ninivitas, o los de Asiria, más bien los asirios, fueron crueles con los israelitas. Les quitaron sus tierras. A los rebeldes, fíjense bien, los despellejaban vivos en público para aplicar cualquier intento de revuelta. O sea, les quitaban la piel en público a los rebeldes. Como cualquier ejército, abusaban de las mujeres y mataban a los niños. Entonces Dios le dice a Jonás, ve a Nínive a anunciarle que la voy a destruir. Pero ¿qué dice Jonás? No quiere ir. ¿Por qué no quiere ir? ¿Es por esto? Sí. Dice Jonás, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Ese cambio de planes, dice la palabra de Dios ahí en Jonás, ese cambio de planes molestó a Jonás. Molestó a Jonás y le dijo, yo sabía que tú eres así, que eres un Dios misericordioso y compasivo. Hermanos, cuando Dios fue compasivo con los judíos, a esto que acabamos de leer ahorita, construyendo el becerro de oro, a pesar de que Dios los había sacado de Egipto y todo eso, cuando Dios fue compasivo con los judíos, eso no molestó a Jonás. Cuando Dios fue compasivo con él, al construir aquella calabacera que le diera sombra, eso no molestó a Jonás. Ah, pero si Dios le muestra compasión al otro, eso sí molesta. Es lo que está pasando aquí con Jonás. O sea, Dios puede ser compasivo conmigo, pero Dios no puede ser compasivo con los demás. Y así somos nosotros a veces también. Pero Dios, como las madres, siempre las madres dicen esto, ¿no? A todos los amo igual. A todos los amo igual. Pero uno como hijo es a veces tan malagradecido, ¿no? No es cierto, a mí no me amas igual que aquel, porque a aquel le diste eso y a mí no me diste esto otro.
Muchos hijos se enojan con sus padres porque los papás le perdonan a otro hijo la maldad. Dicen, a mí sí me castigaste la otra vez, pero a él no lo castigas. Porque queremos, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta que nuestros papás muchas veces nos pasan por alto muchas de nuestras fallas, ¿verdad? Yo recuerdo que un día yo le dije a mi mamá, ay, qué loco estaba. Pero yo recuerdo que un día estaba muy enojado, no recuerdo, tenía como unos 16 o 15 años por ahí, muy, muy enojado. Y ni siquiera recuerdo porque estaba enojado. Pero mi mamá algo me estaba diciendo. Yo le dije, en cuanto yo cumpla 18 años, yo me largo de esta casa. Yo se lo dije a mi mamá. Pero se lo dije enojado, enojado, enojado. Y le dije así, en cuanto cumple 18, yo me largo de esta casa. Ya no te soporto. Ahí duré hasta los 28. Pero en ocasiones pasa esto, hermanos. Queremos todo para nosotros. Que Dios sea compasivo con nosotros, que Dios sea misericordioso con nosotros, pero cuando se trata de los demás, no queremos para ellos. Queremos que no, que Dios con ellos sí emita su juicio, porque con nosotros sea compasivo. Pero así como las madres se compadecen de todos sus hijos, así también Dios se compadece de todos los que Él ha creado, de todos los que Él ha engendrado. Su perdón, hermanos, está al alcance de todos. Así como una madre ama a todos sus hijos, Dios ama a todos los que ha creado. Las mujeres que son madres forman un vínculo profundo con sus hijos porque los han engendrado desde el vientre. Y son las que naturalmente pueden expresar mejor este amor maternal. Aunque por supuesto conocemos madres que no aman a sus hijos, pero en términos generales el amor maternal es un reflejo de esta compasión maternal de Dios. Hermanos, pero esta compasión maternal de Dios, aunque las mujeres la reflejan de una mejor manera, también los hombres podemos expresarla. Dice el Salmo 103, versículo 13, y está hablando de Dios. Dice así, como el Padre se compadece de los hijos, y esta compasión es la misma, que aparece ahí en Éxodo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero muchas veces necesitamos a las mujeres, ¿no? Para que nos ayuden a mostrar ese amor. Como que los hombres somos un poco más fríos. Las mujeres tienden a mostrar un poquito más esta compasión con todos, este perdón, y los hombres necesitamos un poquito a veces de esa cuestión, pero podemos, hermanos, expresarla también nosotros. Solamente, hermanos, el amor de Dios es perfecto, ¿eh? Yo sé, entendemos aquí y hablamos en términos, obviamente, pues dándole gracias a Dios por nuestras madres que están entre nosotros, pero entendemos también, hermanos, tenemos que entender que solamente el amor de Dios es perfecto. En ocasiones, aún aquí en la tierra, el amor de las madres tiene que ser perfeccionado para reflejar mejor el carácter de Dios. Por eso a veces yo digo que funciona muy bien, ¿no? Esta compatibilidad que hace Dios entre el varón y la hembra. En el hecho de que la mujer, pues le pasa a veces muchas veces por alto cosas al hijo, pero el hombre es el que pone disciplina, aunque a veces también es al revés, ¿no? El hombre es el que deja pasar las cosas y la mujer es la que pone la disciplina. Pero Dios nos ha creado a cada género que podamos mostrar estas características de Dios de una mejor manera, y ambos nos complementamos. Aún la compasión maternal de las mujeres, hermanos, debe ser purificada por Dios, pero eso no nos impide ver que en esta compasión maternal vemos destellos del carácter de Dios, y el único que merece ser honrado y alabado es nuestro Señor. Y a través de las mujeres podemos ver ese amor, esa compasión, esa crianza que ellas hacen sacrificial por sus hijos. Damos gracias a Dios por las mujeres que son madres. Les animamos, hermanas, a que sigan haciéndolo, esforzadas, sin quejarse. No, no es cierto. Es que sí dice la palabra de Dios, pero no dice de las mujeres. Habla más bien de que cuando obedezcamos a vuestros pastores, ¿no? Sin quejarse. Pero no. Gracias, hermanas, por todo lo que hacen. Y que el Señor les bendiga mucho a sus familias. Y pues que también sus hijos logren reconocer eso a tiempo, ¿no? Logren reconocer a tiempo todo lo que hacen por ellos. Vamos a